Hola amigos, hoy vamos a continuar con la historia del Vaticano y os aseguro que es una entrega súper entretenida. Vamos a ver cómo el cristianismo se volvió a partir en dos. Vamos a ver al Papa humillando al emperador del Sacro Imperio y vamos a ver si las cruzadas salieron bien o no. Así que amigos, vamos a ello, al turrón. Esta es la tercera parte de la historia del Vaticano. Se multiplican los conflictos. Con el Papa convertido en una especie de rey de su propio país, los estados pontificios, y queriendo mandar tanto sobre todos los reyes de Occidente como sobre el patriarca de Constantinopla, era cuestión de tiempo que surgieran los problemas. La relación entre los papas y los patriarcas de Constantinopla, que en el fondo aspiraban a ser ellos los papas, se rompió totalmente en el año 1054. Había discusiones sobre si la Eucaristía debía hacerse con pan ácimo o pan con levadura, pero una religión no se parte en dos por un asunto tan pequeño. La cuestión es quién debía mandar, si Roma o Constantinopla. Y la situación acabó a gritos. El patriarca de Alejandría ya iba a su propio rollo, pero los otros dos tenían una influencia menor que el de Constantinopla. El Papa excomulgó al patriarca de Constantinopla y él excomulgó al Papa. La excomunión era un castigo extremadamente severo. Consistía en la expulsión del cristianismo. Así se produjo el Gran Cisma, o el Cisma de Oriente. Los seguidores del Papa fueron conocidos como los católicos y los del patriarca los ortodoxos. En este mapa podemos ver qué zonas obedecieron a qué líder. Los patriarcas orientales decidieron seguir a Constantinopla. En naranja, los católicos, con obediencia al Papa. Y en azul, las zonas ortodoxas, con obediencia a Constantinopla. Precisamente desde Constantinopla habían partido los predicadores que cristianizaron los principados rusos, zonas que se cristianizarían un poco más tarde. Como el sur de Ucrania o Rumanía, acabarían siguiendo el rito ortodoxo. Este cisma nunca se ha resuelto. Europa Oriental se convirtió y sigue siendo una zona ortodoxa, aunque en las últimas décadas ha mejorado la relación entre las dos religiones. Y en este mapa también puedes ver que el Islam acabaría irrumpiendo en Europa y que aparecería otra nueva corriente cristiana, el protestantismo. Como ves, vendrían tiempos tumultuosos. Algo importante que sucedió en el año 1059 fue la creación del colegio cardenalicio, es decir, los cardenales. Hasta ahora, los papas se habían decidido en caóticas reuniones en Roma, en las que participaban todos los clérigos, los nobles, los políticos y hasta el pueblo. Se chantajeaba, extorsionaba, se compraban votos y se utilizaba a las masas populares para decantar los votos hacia unos candidatos u otros. Así es como se escogió, por ejemplo, a Esteban VI, el papa que juzgó a un cadáver. También eligieron a Juan XII, que montaba unas fiestas legendarias, o a Benedicto IX, que vendió el papado para casarse con su prima. Estos tres, junto a otros, son algunos de los peores papas de la historia. E hice un vídeo sobre ellos, un vídeo que te recomiendo ver porque es súper interesante. Te aseguro que vas a escuchar historias asombrosas. Pero esto cambió a partir del año 1059. El Papa creó la figura de los cardenales, que eran obispos o arzobispos de reconocido prestigio, que serían los que votarían a los nuevos papas en los cónclaves. Durante siglos fueron unos 20 o 30 cardenales, a diferencia de los más de 100 que votan hoy en día. Con este sistema se eliminaban esas reuniones caóticas en las cuales se había elegido a los papas y ahora, en teoría, votarían personas, religiosos, que eran altos cargos de la Iglesia, con un reconocido prestigio. Pero este nuevo sistema también tuvo un problema. Según se iban muriendo los cardenales, el Papa nombraba a otros nuevos, y esto hacía que eligiera a gente que pensaba como él, de su misma cuerda. Así que los sustitutos de los cardenales que se iban muriendo acababan siendo amiguetes del Papa. Y además, como el Papa estaba en Roma, con quien más contacto tenía era con los religiosos italianos.
así que casi todos los cardenales acababan siendo italianos, ya que era el Papa quien nombraba a los nuevos cardenales según se iban muriendo. Pero el otro gran problema de los papas lo fue con sus nuevos amigos, los emperadores de Occidente, porque los dos también discutieron por el poder. La cuestión era que los emperadores del Sacro Imperio venían eligiendo obispos y abades en sus territorios. No por afán religioso, claro, sino porque estos cargos eran clave para controlar el poder local. Los obispos no solo rezaban, también administraban tierras, justicia y recursos. Una especie de alcaldes espirituales con toga y anillo. El problema surgió cuando los emperadores querían seguir nombrando obispos a dedo. Mientras que el papado, en plena renovación moral y espiritual, decía: un momentito, que eso le toca a Dios, vía el Papa, por supuesto. Esto dio lugar a la querella de las investiduras, una disputa sobre quién debía investir o nombrar a los cargos religiosos dentro del imperio. Y parece una pelea por un asunto menor, por un quítame esas pajas, pero en el fondo se estaba dirimiendo un debate fundamental. Se estaban enfrentando por quién tenían más poder. Se disputaban el dominium mundi, o lo que es lo mismo, los poderes universales. ¿Quién tenía más poder? ¿El Papa o el emperador? Ahí estaba el quid de la cuestión. En este contexto emerge una figura clave, el Papa Gregorio VII, un monje reformista y que llegó al trono de San Pedro en el año 1073, con la intención de limpiar la casa. Fue el responsable de la Reforma Gregoriana. Quería erradicar la simonía, la compra de cargos eclesiásticos y el nicolaísmo, los curas con mujer e hijos. Hasta ahora, en Occidente, los sacerdotes no podían casarse y en Oriente sí podían hacerlo los que tenían cargos menores. Pero la realidad es que el descontrol era total. No se respetaban las indicaciones, ni en Oriente ni en Occidente. Fue el Papa Gregorio VII quien dijo que los curas solo podían usar su pilila para mear. Se supone que dio esta orden para evitar que los reyes pudieran chantajear o extorsionar a los curas amenazando a sus familias. Si los religiosos no tenían ni mujer ni hijos, serían menos manipulables por parte de los reyes y obedecerían mucho más al Papa. En el año 1075 publicó el famoso Dictatus Papae, un documento que podría resumirse en: el Papa manda y los reyes se callan. En él se afirmaba, entre otras perlas, que el Papa podía deponer emperadores, que su autoridad era suprema en la tierra y que no debía ser juzgado por nadie. Todo muy humilde. Aunque, bueno, ¿acaso no era el Papa el representante de Dios en la tierra? Pero a Enrique IV, un emperador con muy mal genio y peor asesoramiento, esto no le hizo mucha gracia. Nombró a su propio arzobispo de Milán y le mandó al Papa que se fuera a plantar viñedos. El Papa respondió excomulgándolo, lo que en la Edad Media era prácticamente lo peor que te podían hacer. Tras la excomunión había vía libre contra el emperador, porque era un maldito rebelde, así que comenzó a sufrir rebeliones dentro de su imperio. Enrique IV viajó hasta el castillo de Canosa, en el norte de Italia, donde Gregorio se alojaba, pero el Papa le negó la entrada. Allí esperó Enrique 3 días descalzo sobre la nieve hasta que el Papa le levantó la excomunión. Un gesto de humillación y penitencia extrema. El Papa había ganado, al menos por ahora. Lo curioso es que, una vez perdonado, Enrique volvió a Alemania, reorganizó sus fuerzas, invadió Italia y nombró a su propio antipapa. Porque si vas a discutir con el Papa, mejor traer uno de repuesto. La querella de las investiduras duró varias décadas, con idas y venidas, papas y antipapas, emperadores excomulgados y obispos atrapados en medio. Finalmente, en 1122 se alcanzó un compromiso en el Concordato de Worms, donde se acordó que los obispos serían elegidos por el clero, pero el emperador decidiría en caso de empate. También se decidió que aquellos religiosos que tuvieran feudos debían obedecer al Papa en lo religioso,
pero al emperador en lo civil. Es decir, que si el emperador les exigía impuestos o soldados, debían entregárselos. Pero en el tema de perdonar pecados, pues que mandara el Papa. El papado no se salió con la suya al 100%, pero al menos logró algo que el patriarca de Constantinopla nunca conseguiría. Allí, el emperador de Oriente opinaba continuamente sobre asuntos religiosos, e incluso nombraba a dedo a los patriarcas. Interfería, presionaba y conseguía que el patriarca le obedeciera en temas de religión. Pero gracias al Concordato de Worms, la Iglesia de Occidente, el Papa, logró que quedara claro que al menos en asuntos comienzan las cruzadas y la Inquisición. Para el año 1095, el Papa era una figura de prestigio continental, pero también tenía conflictos internos con nobles italianos, una Iglesia oriental cismática y un imperio bizantino que pedía ayuda militar porque los musulmanes se estaban comiendo su imperio a mordiscos. Entonces llegó el Papa Urbano II, un tipo con talento para el marketing religioso. Durante el concilio de Clermont, pronunció uno de los discursos más famosos de la historia eclesiástica. Allí, entre lágrimas, gritos y algún que otro recurso dramático, convocó a los cristianos para ir a Tierra Santa y liberarla, es decir, iniciar las cruzadas. Eso sí, el viaje no incluía seguro médico ni de accidentes, pero sí el perdón de todos los pecados y la gloria eterna. El lema estaba claro: es la voluntad de Dios. En resumen, si morías en la cruzada, ibas directo al cielo, sin escalas, algo bastante atractivo considerando que la esperanza de vida rondaba los 40 años. La primera cruzada fue, contra todo pronóstico, un éxito militar. Los cruzados tomaron Jerusalén, fundaron un reino cristiano en Oriente Próximo y establecieron una presencia europea que duraría casi 2 siglos. Todo esto fue visto en Occidente como una clara señal de que Dios estaba de su lado. Este triunfo catapultó el prestigio del papado. Ahora el Papa no solo nombraba obispos y excomulgaba emperadores, también podía dirigir ejércitos sin tener que llevar armadura. Eso sí, delegaba el trabajo sucio a nobles con ganas de gloria y territorios. Hubo 8 cruzadas más, pero ya no fueron tan gloriosas. Algunas fracasaron por logística, otras por codicia, y una incluso terminó saqueando Constantinopla, que, detalle menor, era una ciudad cristiana. Pero bueno, los bizantinos eran un poco pillos. Este ataque a Constantinopla fue sentido como un agravio enorme para la Iglesia de Oriente, como una traición. Pero vamos, que ni que fuera la primera vez que 2 reinos cristianos se atacaban entre sí. Además, también es verdad que el saqueo se produjo como venganza porque el emperador bizantino traicionó y atacó a los cruzados. Pero este saqueo es solo un ejemplo de cómo los reinos cristianos eran incapaces de actuar conjuntamente. Al fin y al cabo, como siempre en la historia humana, los intereses particulares pesan más que los intereses comunes. Los reyes europeos tenían sus propios problemas, sus propias rencillas y sus propios intereses. Y mandar enormes cantidades de dinero y soldados para liberar Tierra Santa no era, al fin y al cabo, una de sus prioridades. En casa tenían muchos otros problemas que resolver. De manera paralela, los predicadores alemanes fueron expandiendo la cruz por Escandinavia. Y ya solo quedó esta zona sin cristianizar, una zona que se resistía a abandonar sus antiguas religiones. La solución fueron unas nuevas cruzadas, las cruzadas bálticas. El espíritu de cruzada también se mantuvo en la península ibérica, donde los reinos cristianos protagonizaron un lento pero imparable avance contra los estados islámicos que se prolongó durante siglos. Pero mientras en Europa el cristianismo triunfaba, uno a uno, los estados cristianos de Tierra Santa fueron cayendo, y en 1291 el reino latino de Jerusalén acabó siendo conquistado por los musulmanes. En esta misma época también surgió un nuevo cisma. Una nueva interpretación del cristianismo arraigó fuertemente en el sur de Francia. Eran los cátaros.
Los cátaros consideraban que casi todo había sido hecho por Satanás, que la iglesia era impura, que no había que tener hijos para no arrastrar almas inocentes a este valle de lágrimas y que casi todo era impuro. Eran bastante extremos en sus planteamientos. Y el Papa dijo que no, que se arrepintiesen. Y ellos dijeron que no, que la iglesia era la bestia y la prostituta de Babilonia. Y esto solo podía acabar mal. Los papas organizaron una cruzada contra ellos, la cruzada cátara o albigense. Los cátaros fueron derrotados, pero las ideas sobrevivieron entre algunos sectores de la población. ¿Y cómo controlar que esas ideas no se volvieran a extender? ¿Cómo investigar, juzgar y castigar a aquellos que insistieran en seguir las herejías? Pues la respuesta está clara, creando un tribunal especial, un tribunal eclesiástico que sería conocido como la Santa Inquisición. Como su propio nombre indica, se dedicaba a inquirir, es decir, a indagar o averiguar. Así nació en Francia la Inquisición. La Inquisición acabaría teniendo una fama terrible, especialmente por sus condenas, como la quema en la hoguera, y por condenar ideas que hoy nos parecen terribles, como la libertad religiosa o la libertad de pensamiento. Pero también es verdad que su historia, como los métodos de tortura, se han distorsionado y exagerado. Además, la Inquisición española se ha llevado la fama, pero no fue ni la primera ni la peor. La más antigua fue la francesa, y la que más supuestas brujas ejecutó fue la del Sacro Imperio. Y la Inquisición tenía dos cosas que otros sistemas de justicia no tenían. Lo primero es que tenía un procedimiento claro. Estaban muy claros cuáles eran los pasos en las investigaciones, en base a qué se podía arrestar, qué métodos de tortura podían usarse y cuáles no, y también cuáles eran los castigos. No era discrecional, sino que todo estaba codificado, algo mucho más justo que cuando no hay procedimiento. Y lo segundo es que la Inquisición guardó registros de todos los procesos. Todo se escribía, todo se archivaba, todo se guardaba, y eso ha sido parte del problema. Millones de personas han muerto a lo largo de la historia fruto de juicios injustos, de leyes absurdas o de leyes injustas. Pero nunca lo sabremos, porque nunca se escribieron o esos documentos no han sobrevivido. Pero los documentos de la Inquisición sí que han sobrevivido. La Iglesia ha tenido desde siempre, durante siglos, una enorme vocación por guardar documentos, lo que ha hecho que hasta el último legajo que ha producido haya sido conservado. Así es como podemos saber hoy en día lo que hizo la Inquisición, mientras que nos es imposible saber lo que hicieron otros tribunales en otros lugares del mundo, porque allí no existía esa vocación de guardar hasta el más pequeño papel. Una información de este tipo solo ha sobrevivido en las zonas donde la religión mayoritaria era el catolicismo. Y es que esa obsesión por escribir y conservar también hizo que la Iglesia fuera fundamental para preservar la cultura durante la Edad Media. Tras la caída del Imperio Romano, vinieron siglos de decadencia económica. Se dejaron de escribir libros, menos gente sabía leer, y muchos volúmenes se pudrieron o se quemaron. Desaparecieron para siempre, y solo fueron los monjes quienes en sus monasterios copiaban los antiguos libros en los famosos manuscritos medievales. Las órdenes de monjes originalmente surgieron para la vida contemplativa, es decir, vivir sin trabajar y sufriendo sacrificios, igual que Cristo. En los primeros siglos se habían hecho famosos los anacoretas, también conocidos como eremitas o ermitaños, religiosos que se iban a vivir a cuevas, aislados de la civilización, para buscar la perfección religiosa interna sin contacto con el resto de pecadores. Otro ejemplo eran los monjes cenobitas, que se juntaban en comunidades, cenobios, y se dedicaban a trabajar y estudiar la Biblia. Pero mis favoritos son los estilitas, como San Simeón el Estilita. Estos se subían a una columna y ahí se tiraban durante décadas, hasta que se morían. Pero la figura clave fue San Benito, que fundó la orden de los benedictinos y creó la famosa regla de San Benito.
las normas para la vida intelectual y manual de los monjes. De aquí viene el famoso ora et labora, es decir, reza y trabaja. Y resultado de esta mentalidad fue la copia de antiguos libros. Obras de antiguos pensadores griegos y romanos, tratados de medicina o de matemáticas, libros de historia. En otros casos llegaban, de la parte islámica, libros que se habían perdido en Occidente, y los monjes los transcribían y creaban nuevas copias. Así se creó un rico intercambio de libros entre monasterios. Los monjes también vendían libros a los ricos. Así, existiendo muchas copias por todo el continente, se garantizaba que, aunque las guerras pudieran quemar algunas bibliotecas, siguiera habiendo más ejemplares. Y en línea con esto se fundaron las primeras universidades. Se trataba de los estudios generales. Unos fueron fundados por iniciativas de los reyes, pero muchos otros por la Iglesia. Los estudios generales fueron evolucionando hacia las universidades como las entendemos hoy en día, estando las primeras en Italia, Francia o España. En ellas básicamente se estudiaba derecho o teología, pero se fue ampliando a las artes liberales, como la gramática, la retórica, la dialéctica, la geometría, la aritmética, la astronomía y la música. Menos del 5% de la población sabía leer y escribir, pero poco a poco se fue creando un conjunto de personas bien preparadas que sería fundamental para el futuro de Europa. Algunos ayuntamientos tenían una pequeña escuela municipal, pero en muchos casos eran las escuelas catedralicias las que enseñaban a leer y escribir, y luego, si se quería y se podía seguir estudiando, podían acudir a las universidades. Esas personas con una vasta cultura, aunque hubieran estudiado teología, entraron a trabajar al servicio de los reyes o de los ayuntamientos, y los estados comenzaron a ser más y más eficientes. Las universidades hicieron que Europa comenzara a despegar. Pero antes había otros problemas que solucionar. La Iglesia iba a volver a partirse, y no iba a haber un papa, no, sino 3 a la vez. En el siguiente vídeo veremos qué demonios pasó para que llegara a haber hasta 3 papas enfrentados entre sí. Pero eso no es todo. Vamos a ver qué pasó con el juicio a los famosos caballeros templarios. Y veremos cómo surgieron los protestantes, lo que significó que el cristianismo volvería a fracturarse. Y es que cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis, se desató una tempestad que causaría miles de muertes. Todo esto lo veremos la próxima semana, así que no te olvides de dejar tu buen me gusta y de suscribirte. Nos vemos aquí pronto con la continuación de esta historia. Muchas gracias y hasta pronto.